Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Leticia Montoya, psicóloga y psicoanalista, y formo parte del Departamento de Desarrollo Humano de la Catedral Corpus Christi en México. El día de hoy les voy a hablar sobre la figura paterna en el contexto católico. Para ello, vamos a tomar como referencia algunos datos importantes que nos aporta la psicología, pero también vamos a tomar el modelo de San José como un modelo perfecto de paternidad. Comencemos. Esta temática de la figura del padre está dirigido especialmente para padres de familia o para quienes ejercen una función formativa, tanto con niños como con jóvenes. Todo esto en el contexto del modelo de San José. La psicología y otras disciplinas humanas pueden aportar algunos elementos de análisis al trabajo que como padres ustedes realizan en el contexto de transmisión de valores y de compromiso educativo para integrar la personalidad sana y funcional en sus hijos. El término figura del padre es un concepto que se aplica para identificar a quien representa una figura de autoridad en la educación o desarrollo de una persona. Principalmente se asocia al padre biológico o aunque alguien más puede representarla. Encontramos tres tipos de paternidad. La paternidad biológica, que se basa en la procreación y la herencia genética. La paternidad material expresa el apoyo o satisfacción de necesidades básicas de una persona. Y la paternidad simbólica, que representa la vinculación entre una persona en formación y el mundo que le rodea, incluyendo conocimientos científicos, culturales y normas sociales. Este concepto también se asocia con la función del padre. Ejemplos de paternidad. Tenemos, como les decía, la paternidad biológica, que tiene que ver con la herencia genética. Por otro lado, tenemos la paternidad material, que tiene que ver con darle todo lo necesario materialmente hablando a los hijos para su desarrollo, pero no menos importante, la paternidad simbólica, que es la que nos permite el que se identifiquen los hijos con los padres del mismo sexo o que se les aporte otros conocimientos o muestras de la realidad del mundo en el que viven. Vincularemos esto con el modelo de paternidad de San José. Este año, 2021, es el año de San José. Así lo ha nombrado el Papa Francisco. Hablemos brevemente de San José. San José fue esposo de María, madre de Jesús. Fue descendiente de David y el padre adoptivo de Jesús, a cuyo nacimiento asistió en Belén. Vivió en Nazaret ejerciendo el oficio de carpintero y al parecer murió antes de que comenzara la vida pública de Jesús. Dentro del cristianismo, San José encarna las virtudes de la honestidad, el amor al trabajo y la fe inquebrantable en Dios. Los hechos relativos a la vida de San José aparecen en los evangelios, sobre todo en el de San Mateo y San Lucas. Descendiente de la casa del rey David, José se casó con María, pero antes de que cohabitasen, supo que María había concebido un hijo. Posteriormente, José educó a ese hijo de la mejor manera, tanto en el ámbito de sus creencias religiosas como en la parte material y simbólica, es decir, enseñándole también otras actividades propias de su edad. Para Jesús, su padre José era considerado como representante del Padre Celestial, por eso le inspiraba amor, respeto y autoridad. Algunas de las actitudes, virtudes y valores vividas por San José como padre son vivir en la fe, confiar en el llamado espiritual a la santidad
y a contribuir con el plan de Dios. También tener sentido del deber. Él cumple con el deber religioso y social que le corresponde como responsable de una familia. También tuvo que enfrentar riesgos. Como padre, enfrenta los riesgos propios de su posición como representante de la familia y protege a los suyos. Ser protector. San José tuvo la misión de proteger, educar a su hijo y sustentar a su familia. Ejercer autoridad. Como padre, ejerce la autoridad e impone los límites al hijo como muestra de amor y compromiso. Ser prudente en su relación entre la familia y la sociedad. Es ser puente. José crea en Jesús el sentido de pertenencia a una familia, asume su paternidad al darle su nombre, también pasa al hijo su experiencia profesional. Ser maestro. La paternidad sana y vigorosa es la base para el aprendizaje y experiencia, tanto espiritual como humana. Para confirmar la figura de San José, citemos al Papa Francisco. Y aquí añado entonces una ulterior anotación. El preocuparse, el custodiar, requiere bondad y de ser vivido con ternura. En los evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es virtud de débiles, sino más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. Esto lo dijo el Papa Francisco en la homilía del 19 de marzo del 2013. Recordemos que un sacerdote también es un padre. Su paternidad es simbólica. El sacerdote ejerce la paternidad simbólica ya que introduce la palabra y los preceptos del cristianismo en los ambientes donde se desempeña, igual que lo hace un padre de familia que enseña a hablar a su hijo y a discernir entre lo que es conveniente o no. Como vemos, en el ámbito católico, la figura paterna va tomando varias posibilidades, desde la paternidad directa, biológica, hasta la paternidad simbólica que puede ejercerla un sacerdote. Y, dicho sea de paso, por algo le llamamos padre. ¿Qué es la función del padre? La función del padre es un concepto clave en la estructura psíquica de una persona. Se apoya en la cultura y la vinculación antropológica y social. Una persona se constituye como tal gracias a una serie de acciones simbólicas por parte de otros que le rodean. En un principio, un ser humano es un cuerpo que poco a poco se va a conformar en un sujeto o persona más allá de su desarrollo biológico. Como ejemplo tenemos a esos niños salvajes criados por animales que nunca desarrollaron un lenguaje humano y tampoco algunas otras actitudes que no sean únicamente las de supervivencia. No es suficiente vivir entre personas para conformarse como tales. Es necesario que se den ciertos procesos derivados de acciones simbólicas que integran la función del padre. Los efectos de la función del padre son los siguientes: alteridad, prohibición del incesto, introducción a la ley, inserción en una cadena generacional y vinculación del hijo con el mundo exterior. Alteridad.
el padre se convierte en un otro diferente. Así introduce la diferencia anatómica para que el hijo o hija se identifiquen como mujer o como varón. El padre se muestra diferente a la madre en su aspecto físico, en su anatomía y en sus roles. Prohibición del incesto. El padre o alguien que lo sustituya facilita la separación simbólica de la madre y del hijo, que apunta a la individualidad de los deseos de cada uno, principalmente del niño. Generalmente la madre del primogénito quiere estar siempre unida a su hijo o hija, pues lo ve como una producción propia, como una obra maravillosa de la cual no puede despegarse. Es aquí donde debe haber un corte o separación simbólica a través de los actos y palabras, principalmente del padre. Un ejemplo de esto es cuando el papá le pide a la mamá que le permita cuidar al bebé, cantarle, platicarle, bañarlo, etcétera, mientras ella realiza otras actividades. Introducción de la ley. El padre ubica al hijo en el mundo de la legalidad y los roles. Da sentido a los límites y a la autoridad. Desde los primeros meses de vida, el niño va reconociendo quién representa la autoridad dentro de la familia y las normas que rigen la convivencia entre las distintas personas que forman parte de ese grupo. Por ejemplo, el padre dice, los niños duermen en una cama y los padres en otra. Inserción del hijo en una cadena generacional. Ubica al hijo en la jerarquía familiar, con lo que adquiere un sentido de pertenencia y seguridad. Desde el momento que un padre reconoce al hijo y lo registra con sus apellidos, el niño aprende a ubicarse como miembro de una familia, que lo hace diferente de otros niños, en la escuela, por ejemplo, y que le permite avanzar en su propia individualidad. Consecuencias del debilitamiento de la función del padre en la actualidad. Como vemos, la figura del padre y su función se está debilitando, ya casi no se ve. Esto se debe a que en la actualidad se valora más la relación madre e hijo. Muchos padres se muestran omisos o autoritarios. Fuera del matrimonio, la madre puede negar la paternidad al hombre que procrea, o sea, sobre todo mamás solteras, que a veces no quieren que el papá se haga cargo del hijo o lo reconozca. Existe una desvalorización del padre por parte de la madre y por tanto del varón. La sociedad favorece la falsa idea de que la madre puede ser madre y padre a la vez. Para ser aceptado, un padre en ocasiones hace función materna, es decir, es muy complaciente, también se puede llamar papá gallina, o definitivamente se anula. ¿Cómo desarrollar la función? Es necesario fortalecer la función del padre en la sociedad y así aplicar el trabajo transformador de un ser dependiente en una persona formada y consciente que acepta la legalidad y la responsabilidad en su relación con los demás. Dualidad en la función del padre. Toca al padre hacer que el hijo comprenda que la vida no es solo cariño, sino también trabajo, que no es solo bondad, sino también conflicto, que no hay solo éxitos, sino también fracasos, que no hay solo ganancias, sino también pérdidas. Esta dualidad permitirá introducir a la persona en formación en un mundo más objetivo. Todos necesitamos de un padre. Si analizamos la participación de San José en el plan de Dios y en particular en la vida de Jesús, debemos reconocer que toda persona requiere la presencia de un otro que rompa la relación tan estrecha entre un hijo pequeño y su madre. Jesús como persona tuvo que experimentar esa relación con un padre que aporta algo diferente
a lo que da la madre, esa posibilidad de ser individual y de no funcionarse con la madre. Otras personas que no sean el padre biológico pueden realizar esa función. De hecho, una madre puede hacerlo en determinados momentos y en otros ser una madre consentidora. Pueden participar otras personas a manera de relevo, como puede ser el profesor, el entrenador, un médico, un abuelo, un sacerdote, etcétera. ¿Qué pasa si no hay función del padre? Bueno, pueden existir algunos desajustes, como bien veíamos anteriormente, que pueden llevarnos a algún tipo de delincuencia, desórdenes alimenticios, adicciones, depresión, homosexualidad, entre otros. Un padre que realice la función correctamente debe mostrar congruencia entre sus ideas, palabras y actos, ser un hombre constituido con un perfil psicológico equilibrado, mostrarse maduro y lleno de sentido, tener una vida sexual integrada desde su masculinidad, practicar la empatía y ayudar en el desarrollo de su familia, principalmente de los menores de edad, ser justo e incluir valores. Les agradezco muchísimo su atención.